el Día del Amigo, el Día de la Amiga. Y siempre digo que el Día del Amigo, la amistad es algo que uno tiene que cultivar todos los días, pero en días como hoy hacemos siempre un especial recordatorio a la amistad, al compañerismo y a los lazos de amistad que hay entre las personas. En este caso, en nuestra comunidad, en la Facultad de Derecho, hoy extendimos y extiendo en este momento un saludo afectuoso para toda nuestra comunidad de estudiantes, de docentes, y aprovecho también para saludar hoy especialmente a cada uno y a cada una de los asistentes. En primer lugar, excusar al doctor Diego Molea, nuestro rector, estaba en este momento en unas entrevistas del Consejo de la Magistratura, justo surgieron hoy algunos temas que requerían de su inmediatez en brindar una conferencia de prensa que estaba justamente realizándose en este momento. Y el doctor Molea no puede estar con nosotros, pero ha saludado a nuestra expositora, a la doctora Gabriela Boquín. Ahí me está avisando que está llegando el doctor Molea, así que mientras ya le estoy pasando los datos, ahí va a entrar el doctor Molea. Como venía diciendo, esto es así. En la tecnología hay un timing, hay una diferencia de tiempos muy diferente a la actividad presencial, y es por esto que cuando surgió la pandemia en nuestra universidad, comenzamos a realizar diferentes actividades en el entorno virtual. Y a partir de la reanudación de los cursos que hemos realizado toda esta cursada en forma virtual, y justamente de eso estábamos conversando con nuestra invitada, con la doctora Gabriela Boquín, estábamos hablando del enorme esfuerzo que se está haciendo, no solo los docentes que han tenido que entrenarse y prepararse y capacitarse, sino también a los estudiantes, y la dificultad que hay hoy en día con la tecnología y con el uso de las diferentes plataformas. Pero aún así, estas plataformas nos permiten poder realizar y llevar adelante actividades como esta. Y acá está llegando justamente nuestro rector, el doctor Molea. Yo recién estaba comentando acerca de, no sé si nos escucha el rector, estaba justamente recién, ahí está. Estaba un poco, había empezado a excusarte que estabas en una entrevista, imagino que ya la habrás terminado, así que bueno, excelente que puedas estar acá con nosotros esta tarde, Diego. No, muchas gracias. Sí, la verdad que disculpas por la demora. Muchas gracias, Graciela, por estar presente en esta universidad. Realmente es un honor. Conocemos de tu trayectoria y tu honestidad intelectual, por lo cual que estés aquí con nosotros realmente nos llena de orgullo. Y sí, les pido disculpas porque en mi condición de consejero de la magistratura estamos hoy ante algunos temas y algunas dificultades que han salido en los medios distorsionadas y dando explicaciones sobre algunos temas que, bueno, que están sucediendo en estos días, y estamos dando distintas entrevistas para que nuestra sociedad pueda entender de boca nuestra qué está sucediendo con temas traslados y no lo que se ven en algunas tapas de diarios en relación a cuestiones que confunden a la comunidad. Pero bueno, más allá de eso, quiero felicitar a la Facultad de Derecho por este tipo de charlas que están organizando, y hablar del sobreendeudamiento familiar o personal en tiempos de COVID es un tema complejo, interesante y que nos preocupa, porque somos muy conscientes de la realidad actual de nuestra sociedad. Y en primer lugar, en mi caso particular, comparto en un 100% lo que sostiene nuestro presidente cuando plantea que lo que no se recuperan son las vidas humanas, que la economía se puede trabajar, se puede recuperar, y que la prioridad en esta pandemia es el de cuidar la vida.
lo comparto, lo suscribo, creo que es una medida absolutamente acertada y que en ese camino nuestro país es un modelo para el resto del mundo sobre cómo abordar esta pandemia para la cual no estábamos preparados. Pero así como no estábamos preparados en la universidad, en las cuestiones virtuales, en lo que nos está llevando y costando día a día con nuestros estudiantes y docentes, tampoco nuestra comunidad estaba preparada. Y lo que sí es cierto es que venimos o estamos, ya antes de la pandemia, con graves problemas económicos, o con un sector importante de la población se encuentra con grandes problemas económicos y financieros, y hay un sector muy importante, creo que hoy estaremos en el 50%, que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Entonces, por un lado nos encontramos con problemas difíciles que hay que resolver. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hemos tenido como país y como nación un modelo productivo para llevar adelante en estos últimos tiempos, algo que planteamos mucho desde la universidad, creo que lo discutimos en muchas charlas, y la Universidad Nacional en general está en deuda con la comunidad y con nuestro país, porque debería haber sido una de las usinas que planteen un modelo de país. Y el modelo de país que defendemos y que queremos es un modelo inclusivo, un modelo donde se aliente a lo productivo, donde se aliente y se ayude a las pymes, donde tengamos un Estado fuerte que ayude a los más vulnerables, a los más desprotegidos. Este es el modelo en el que creemos, y sobre esos lineamientos la universidad pública debería haber construido un modelo para llevar adelante. Estamos en deuda, los que conducimos las universidades nacionales lo venimos planteando y estamos trabajando en encontrar un espacio para reflexionar y plantear sobre esto. Es algo que hemos hablado con el presidente de la Nación también hace muy poco, cuando se ha comprometido a continuar apostando a la universidad pública con un programa de infraestructura universitaria que presentamos hace muy pocos días. Pero también es cierto que en este tiempo y esta pandemia nos ha dejado algunas cosas en claro, algunas certezas. Una de esas es el rol del Estado, porque hoy, en esta pandemia, gracias a la ayuda del Estado, es que vamos sosteniendo a muchas familias, a muchas empresas, a muchas pymes, a que puedan seguir sosteniéndose en este modelo, o en este tiempo de gran crisis, perdón. Pero también es cierto que así como venimos de un nivel tan bajo, la recuperación económica, familiar y de las pequeñas y medianas empresas no va a ser solo por la crisis a la que ingresan a través de esta pandemia, sino porque ya venían desde más atrás. Digo, la verdad es que sectores populares no van a arrancar de cero, arrancan de -10, arrancamos de mucho más atrás. Entonces, lo que vamos a tener que trabajar para reconstituir esto va a ser mucho más complejo. No sé si se entiende el planteo, pero lo que creo es que hay muchas familias sobreendeudadas, como es el título de esta conferencia, y donde vamos a necesitar un Estado presente para poder ayudar a todos a salir de esta situación. Y para ello, vuelvo a lo que decía, creo que no hay más discusión sobre el rol del Estado. Creo que esta pandemia nos ha dejado algunas enseñanzas dentro de esta crisis y dentro de toda esta gravedad por la que estamos atravesando, y lo planteo porque digo, no es que nos deja cosas buenas, porque hay muerte, hay sufrimiento, hay hambre, hay endeudamiento, pero sí también hay aprendizaje. Y hay cuestiones sobre las que creemos que el modelo financiero no ayuda al desarrollo de un país.
Y nosotros sobre eso estamos convencidos y comprometidos como universidad en trabajar para que podamos fijar las bases de un modelo productivo que ayude a la construcción de comunidad que sostenemos y un modelo productivo que queremos como nación. Es por eso que debemos atender claramente esto que está sucediendo, que la gravedad económica y financiera de los argentinos es mucho más compleja porque no arranca desde esta pandemia, sino desde antes, y que la única manera de salir adelante va a ser con una mayor presencia y una mayor ayuda del Estado a todos y todas los argentinos que realmente están hoy en un nivel de extrema pobreza que debemos trabajar para volver a incluirlos e insertarlos en un sistema en el cual hoy, si no fuera por la ayuda del Estado, no tendrían oportunidades de poder, de poder salir. Es por eso que nuestra obligación es la de trabajar para darle la oportunidad a todas y todos los argentinos para que vuelvan a vivir en una nación en la que todos seamos parte. Es por eso que planteando esta cuestión, y no quería dejar de estar presente porque me interesa el tema, porque la universidad está comprometida y porque somos conscientes de las dificultades que tiene hoy nuestra comunidad, es que estamos contentos con esta charla y no tengo duda que nuestra expositora, Gabriela Boquín, quien tenemos, como le decía, un enorme respeto por ella, nos va a dar pautas de cómo fijar las bases para poder construir una patria para todos, que es lo que soñamos. Así que muchísimas gracias, gracias a todos por estar presentes, gracias María Fernanda Vázquez, decana de nuestra facultad, por este tipo de iniciativas, a la Secretaría de Extensión, y por sobre todo, bienvenida Graciela Boquín a esta Universidad Nacional y Popular, la primera universidad del conurbano bonaerense, como nos gusta llamarnos. Bueno, muchas gracias. Primero por la invitación, para mí es un honor estar hoy con ustedes. Tengo una especial preferencia por las universidades del conurbano, porque como hablábamos antes de conectarnos todos para fijar un poco la estructura de la charla y demás, hablábamos con la decana de justamente son universidades que le posibilitan a primeras generaciones de universitarios el acceso a la universidad de grado, de posgrado, de extensión, y bueno, eso es invalorable. Con lo cual para mí es un honor estar hoy con ustedes tratando esta temática, que es una temática que si bien nos irrumpe con todo lo cruento de la consecuencia económica que nos trae la pandemia, inmersos todavía en no poder paliar lo sanitario, porque todavía estamos en la imposibilidad de salir en este círculo que nos tiene el virus, porque es natural que estemos, como ha pasado en todo el mundo, pero sin una legislación adecuada para tratar la cuestión. Y les voy a compartir, para trabajar el tema y hacerlo un poquito más ameno, un power que luego lo pongo a disposición de las autoridades para, si quieren, contar con él. Con lo cual, lo voy a pasar un poco rápido para poder tratar todos los temas que me gustaría analizar, pero sepan que lo voy a dejar a disposición de la universidad por si alguno quiere contar con el mismo. Bueno, y me interesa hablar de que en realidad en otros lugares se ha hablado de sobreendeudamiento del consumidor, pero me parece que ya en esta instancia tenemos que hablar de el sobreendeudamiento familiar, ¿sí? Porque ya no estamos hablando del sobreendeudamiento que se produce y que no tenemos, vuelvo a repetir, una legislación adecuada y propia para ello, de la persona física producto de sus relaciones de consumo porque no hay una educación adecuada, porque vivimos en una sociedad de consumo, sino que encima ahora se agrega esta problemática en la cual, producto de la pandemia y de las consecuencias económicas que ello trae,
la mayoría de las familias vieron interrumpidos sus flujos de ingresos, o por lo menos el flujo de ingresos habitual que tenían. Y por otro lado, se vieron en la necesidad de costear o hacer frente a gastos que no estaban habituados a tener o que no los tenían en consideración en su presupuesto familiar, como por ejemplo adaptar sus viviendas para que sean aulas y así los hijos menores puedan acceder a la educación primaria y secundaria en forma virtual, o hacer frente a la necesidad de tener una higiene o sanitización adecuada, sumado, como les digo, a una interrupción propia de los flujos de ingresos que la mayoría de las familias ha tenido. Y entonces, ¿cómo podemos considerar o paliar esta situación? Primero tenemos que ubicarnos en ella para ser realistas. Fíjense que distintos medios ya nos hablan del incremento de las deudas de las familias mes a mes, ¿sí? Hoy por hoy el sobreendeudamiento lo padecen el 86,5% de las familias, ¿sí? Ya no es un tema para mirarlo desde la buena o de la mala fe. ¿Por qué aclaro esto? Porque mucha doctrina, jurisprudencia y legislación extranjera que no voy a tratar hoy, hicieron hincapié cuando legislaron esta materia en la buena o mala fe del deudor que se sobreendeudaba. Siempre estamos hablando del deudor persona humana, que se sobreendeuda producto de sus obligaciones, consecuencia de las relaciones de consumo. Pero ya no podemos hablar de buena o mala fe, porque si es un deudor o una insolvencia pasiva, se la consideraba de buena fe, porque en realidad el deudor no había podido, digamos, si era de buena fe, hacerle frente a las mismas, porque se veía sometido a situaciones como podía ser una cuestión de salud, una cuestión de un divorcio, una enfermedad, una desgracia que podía justificar que lo llevara a sobreendeudarse. No, no estábamos hablando de esas situaciones, estamos hablando de una situación que en realidad nos tiene inmerso a todos. Y se consideraba de mala fe aquel que se sobreendeudaba porque tenía ganas de sobreendeudarse, eso decíamos, cuando en realidad no nos fijábamos que estamos sometidos a una sociedad de consumo en la cual para ser hay que tener, hay que poseer bienes materiales. Eso es lo que culturalmente se nos ha transmitido o se nos ha impuesto. Y no todo el mundo tiene las mismas herramientas a nivel educativo como para estar bien informado y tomar una decisión adecuada acerca de qué es lo que conviene a la hora de endeudarse para una obligación de consumo, ¿no? O respecto de una obligación de consumo. ¿Y por qué les digo que ya no tiene sentido de hablar de eso, que para mí ya también era historia pasada? Porque ¿quiénes somos para decir en un sistema donde está involucrada la dignidad de la persona humana, quién es digno de acceder o no al mismo? Estamos hablando de un acceso a la justicia para todos los ciudadanos. Hoy estamos hablando de familias que no pueden atender los impuestos, los servicios, las cuotas de los colegios, de los comercios que le dieron afiado, los profesionales independientes que le prestan su atención y que no pueden satisfacer los honorarios, no se pueden hacer frente a las cuotas de los planes de pagos de autos, de las hipotecas, de los cánones locativos. En realidad, como vemos, no estamos hablando de un consumidor que está sobreendeudado porque, digamos, fue volátil a la hora de tomar decisiones en sus deseos consumistas. Que vuelvo a repetir, es historia pasada, porque no me parecía tampoco adecuado darle o no un proceso especial para rehabilitarlo en la medida que analizáramos cuáles eran, si las deudas que tenía habían sido responsablemente tomadas, cuando ni siquiera asegura el Estado un sistema educativo propio en su currícula para que como ciudadanos estemos preparados para tomar decisiones adecuadas en nuestras relaciones de consumo. En la semana pasada, en un diario de Mendoza, en donde, digamos, ya están en un periodo de distanciamiento social, no sabemos si se vuelve al aislamiento, pero quiero decir, ya estuvieron unas semanas de distanciamiento social y no de aislamiento, con lo cual se había recuperado la actividad y los tribunales ya habían abierto, ya se hablaba de que había una tendencia en donde el 80% de las quiebras presentadas en las justicias eran de particulares. Y esto entonces nos tiene que llamar la atención, porque en el AMBA se está empezando a abrir
la jurisdicción, el acceso a la jurisdicción, digamos, sin una habilitación de feria para casos urgentes. ¿Nos va a pasar esto? ¿Y el sistema que tenemos va a servir? Que tenemos un sistema que es el de la ley de concursos y quiebras, la ley 24.522. ¿Va a servir? Fíjense, para fundamentar de que no nos sirve la ley 24.522, la ley de concursos y quiebras. ¿De qué realidad estamos hablando? ¿No? En realidad estamos hablando de que los más perjudicados son aquellos que están bajo la línea de pobreza y las familias que tienen niños en el hogar. Este es un informe, el que les estoy mostrando, del impacto social de las medidas de aislamiento obligatorio en el área metropolitana y de Buenos Aires, pero que fue tomado al 7 y 10 de mayo sobre 500 familias encuestadas. El 18,8% de los consultados había tenido una caída de los ingresos en mayo, imagínense hoy en julio, ¿sí? Y esta caída había sido superior al 50%, y el 38% restante también había tenido una caída de ingresos. Como siempre, la situación se agrava en el conurbano y en hogares con niños. En la página de Adecua, que cualquiera puede ingresar, yo les puse ahí el sitio, decían que en realidad, a pesar de los auxilios que el gobierno había dado para las familias más necesitadas, en realidad había muchos que no podían acceder a estos planes sociales del gobierno y que sí veían incrementada su carga obligacional en relación a sus deudas de consumo. Y no logran hacer frente a la economía diaria. Y fíjense que si estamos hablando de que aquellos que los más padecen son las familias humildes y pobres del conurbano, no escapa a esta realidad la familia de la clase media. Porque si nos fijamos en los inconvenientes de las familias sobreendeudadas en el AMBA, veamos que aquellos que no están pudiendo pagar nos habla de que la clase media está sobreendeudada. El 90% de la población no puede pagar los seguros que tenían contratados. Dejaron de abonar las cuotas de clubes y gimnasios, con lo cual no estamos hablando de personas en la pobreza, sino que estamos hablando de familias de clase media. El 67% no puede pagar las expensas, el 50% tiene dificultades para hacer frente al alquiler de la vivienda, el 60% no puede afrontar las cuotas de los colegios privados, y casi el 60% dejó de pagar el servicio de medicina prepaga. Esto es una señal de alarma grave. ¿Por qué? Porque en medio de una crisis sanitaria y de emergencia, donde la población también se mueve con miedo, producto de que el COVID está instalado entre nosotros, deja de pagar aquello que probablemente considere más esencial, que es la cuota de la medicina prepaga. ¿Qué haríamos, República Argentina, si no tuviéramos un sistema de salud público, ¿no? Cuando las familias no están pudiendo hacer frente en un 60% a los servicios de la medicina prepaga. El 40% no paga las cuotas del mantenimiento del cementerio privado. ¿Se dan cuenta que con esto que nos muestra Adecua, en realidad no estamos hablando de las familias más necesitadas, estamos hablando de familias que tienen la posibilidad habitualmente de pagar seguros, de tener un cementerio privado, de enviar al colegio privado a sus hijos? Esos hoy también están sobreendeudados. El Centro de Economía Regional y Experimental nos dijo que al mes de mayo, fines de mayo, estábamos ya casi en 1.000 billones de pesos en cuanto al endeudamiento de las familias, ¿sí? Y están afectadas casi 12 millones de familias en la Argentina por este sobreendeudamiento. Están sobreendeudadas casi el 90% de las familias. Y fíjense este gráfico que vi en el diario El Canciller, que expuso Mara Recio. Casi la mitad de los hogares contrajeron deudas debido a la pandemia. Había un 23% que estaban sobreendeudadas de antes, ¿sí? Por eso yo decía, este débito con la manda constitucional de tener un procedimiento adecuado para el consumidor sobreendeudado, hoy ya nos habla de, en realidad, una insolvencia familiar que requiere de una atención urgente, porque antes de la pandemia eran el 23% de las familias sobreendeudadas. Antes y durante la pandemia el 27,6%, y exclusivamente por la pandemia casi el 50%. Si sumamos los dos gráficos, sumamos la estadística de arriba con la de abajo, podemos ver que llegamos a ese número de que casi el 80% de más del 80% de las familias están sobreendeudadas, pero tenemos que casi el 80% fue como consecuencia de la crisis
sanitaria y la emergencia sanitaria que estamos viviendo, no exclusivamente en la República Argentina, sino en el mundo entero. Y fíjense cómo está compuesto, porque para encontrar la solución tenemos que ver cómo está compuesto este pasivo en general. Las deudas en general son no bancarias, préstamos familiares o de amigos por servicios, no se pagan los servicios, no se pueden pagar los servicios, a pesar del congelamiento de tarifas, no se pueden pagar los servicios, impuestos inmobiliarios, de las patentes, y deuda no bancaria con comercios, la farmacia, los almacenes, los servicios profesionales, el comerciante y el profesional de la zona que probablemente le ha dado fiado, este negocio de cercanía que le ha dado fiado. 7 de cada 10 hogares entonces adeudaban al mes de mayo, les estoy diciendo. Facturas de gas, agua, luz, internet, teléfono y cable. 7 de cada 10. Y después a esto se le suman las deudas bancarias, de los préstamos personales y de las tarjetas de crédito, porque las tarjetas de crédito fueron en realidad las que permitieron a la familia de clase media lograr tratar de sobrevivir en esta etapa, refinanciando y pagando solo el mínimo de la tarjeta y llevando a posteriori el pago de la gran mayoría de lo que adeuda, que generalmente se fue a productos de insumos necesarios para la canasta familiar, alimenticia y sanitaria. Y luego los préstamos hipotecarios y prendarios. Todo esto a pesar de las medidas que se tomaron, la suspensión en los cortes de los servicios, las esperas y el congelamiento de las tarifas, el congelamiento de los cánones locativos, la imposibilidad de proceder a los desalojos y la espera y refinanciaciones para los pagos de las tarjetas de crédito. A pesar de eso, hoy tenemos estos números que les comenté. Y no quiero dejar tampoco de tocar otro tema, que es que en realidad esta cuestión económica del sobreendeudamiento familiar termina también vinculado y influenciando en hacer más profunda la brecha de género en nuestro país. Les recomiendo que vean un boletín que salió, que está ya disponible en internet, de la Organización de los Estados Americanos, de la Comisión Interamericana de Mujeres, que justamente considera cuál ha sido la influencia del COVID-19 en la vida de las mujeres y los impactos diferenciados que tienen las mujeres. En esas familias que son monoparentales, en las familias en donde la mujer es el único sustento, pero que aparte tienen empleos precarizados, porque todos sabemos que consecuencia de la brecha de género, la precarización de los empleos es todavía más profunda cuando estamos hablando del empleo de una mujer, mujeres que tienen un techo de cristal y que hay una gran desigualdad salarial, producto generalmente en algo que se ha profundizado y que se necesita en estos tiempos, que es las tareas de cuidado. ¿Sí? Porque aquellas mujeres, las mujeres que tienen a su cargo las tareas de cuidado, por supuesto que vieron disminuir sus ingresos, porque si no tienen un salario, son monotributistas, no ha podido atender adecuadamente a sus empleos, porque tuvieron que hacer frente a las tareas de cuidado, de no solo sus hijos menores, sino de los adultos mayores, que también generalmente están a su cargo, que no pueden siquiera salir de su domicilio a veces para salir a hacer las compras, porque ponen en riesgo su salud. Entonces, quiero también aclarar que el tema del sobreendeudamiento no solo es más profundo en las familias más pobres, hoy alcanza claramente también a la familia de la clase media, pero también tiene un mayor impacto y se profundizan sus efectos cuando estamos hablando de las mujeres producto de la brecha de género o como consecuencia de la brecha de género. Todo esto para tener en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta estas características de lo que nos sucede, y de que, como bien dijo el doctor Molea, ya veníamos con familias sobreendeudadas, producto de la gran crisis económica que pasamos en años anteriores, y que de lleno ahora nos enfrentamos al COVID. ¿Qué tenemos que entender como persona humana sobreendeudada? Y es aquella que, como consecuencia de las obligaciones que contrajo en sus relaciones de consumo, no puede afrontarla con el ingreso ordinario. Pero no puede afrontarlas, no puede pagarlas, porque capaz que las está pagando, pero está comprometiendo la satisfacción de sus necesidades básicas o las de su núcleo familiar. Porque esta es una característica de la temática que estamos viendo. No es necesario
que haya estado de cesación de pago, este presupuesto objetivo que vemos para cuando hay un emprendimiento económico, una actividad económica organizada y se requiere la solución judicial, del proceso judicial como puede ser el concurso y la quiebra. Estamos hablando de sujetos, de personas humanas que no tienen una actividad económica organizada o que si la tienen, en realidad, su situación no es producto de la actividad económica organizada, sino que es producto justamente de no poder hacer frente sin comprometer sus necesidades básicas ligadas a su propia dignidad o a la dignidad de su grupo familiar, sin atender, que afrontándolas igual se ven inmersas en las mismas. Y nos encontramos entonces con una omisión legislativa, porque en realidad el artículo 42, desde el año 1994, nos tiene dicho que la protección a los consumidores también es a sus intereses económicos, y tener un adecuado proceso para solucionar este problema del sobreendeudamiento está relacionado con justamente los intereses económicos que la Carta Magna impone que se protejan. Soluciones, y bueno, hoy por hoy, vuelvo a repetir, pretorianamente las buscan muchos jueces en los tribunales, aquellos que ya han tenido la apertura, o algunas han tenido soluciones legislativas, como la provincia de Mendoza, cansados de que no tuviera una atención nacional el problema del sobreendeudamiento, porque proyectos ha habido muchos, pero ninguno tuvo una discusión adecuada en el poder legislativo. Las soluciones pueden estar legislativamente en la ley de concursos, en la ley de defensa del consumidor, o puede ser una norma autónoma. A mi criterio, la mejor solución es que estuviese en un cuerpo normativo, llámese ley de defensa del consumidor o código del consumidor, o que sea una norma autónoma, pero no vinculada a la ley de concursos, porque los fundamentos y los principios son absolutamente distintos. Y las opciones pueden ser un proceso judicial o un proceso administrativo. A mi criterio tiene que ser un mix de ambos. ¿Por qué? Porque si no vamos a saturar los tribunales, y si no damos una respuesta inmediata a la problemática, no va a haber justicia, no va a haber solución y se va a profundizar el problema. Y como yo les digo, ¿hay respuestas pretorianas a este tema? Sí, hay respuestas pretorianas, porque no tenemos legislación. Fíjense en un caso en que se dio en la provincia de Santa Fe, en Rosario, una empleada pública con un único activo que era su salario, pidió su propia quiebra, todavía no estaba habilitada la feria. ¿Y qué le dijo la jueza? No le puedo habilitar su pedido de propia quiebra, pero lo que voy a hacer es, para no agravar su sobreendeudamiento, fundarme en el 1710 del Código Civil y Comercial y ordenar que su empleador, en este caso era el Ministerio de Seguridad de la provincia, no limite los descuentos que tenía su salario al 20% de su sueldo, y que distribuya pro rata entre todos los descuentos que tenía en forma inmediata, los prorrateé entre todos aquellos acreedores que tenían la posibilidad de hacer el descuento. Fue una solución pretoriana, pero para dar una respuesta inmediata a la problemática que tenía esta señora que había recurrido a los tribunales, que tenía un salario, pero no podía cobrar prácticamente nada del mismo. ¿Por qué? Porque en realidad tenía descuentos directos, que esta es una realidad que sufren muchos empleados públicos. Entonces, por un lado tenemos a aquellos que capaz que tienen un salario, tienen un ingreso, pero lo tienen totalmente tomado por los descuentos directos que se hacen al mismo. Y fíjense que la situación no puede ser dentro de la ley de concursos, como le digo, porque el presupuesto objetivo es absolutamente distinto, ¿sí? Acá, en realidad, el presupuesto objetivo no puede ser el estado de cesación de pagos, porque quizás el sujeto ni siquiera está en mora en el cumplimiento de una obligación. Lo que no tiene son fondos suficientes para atender sus necesidades básicas. Sus necesidades básicas no pueden ser atendidas con sus ingresos, porque en realidad, aunque no esté en mora, no le alcanzan porque justamente están destinados a atender sus relaciones de consumo. El proceso concursal tiene 3 fundamentos, hoy por hoy, y desde ya hace algunos años. La protección del crédito, que siempre fue el pilar que justificó el proceso concursal y salirnos de los efectos propios de las obligaciones a través del mismo, para paliar la situación del estado de cesación de pagos, la conservación de la empresa y la preservación de las fuentes de trabajo. Estos son los 3 pilares que se fundamenta el proceso concursal. Y fijémonos que no van a coincidir para nada con un proceso que busque solucionar
y busque encontrarle una salida a la persona humana sobreendeudada o a la familia sobreendeudadas, porque en realidad no hay conservación de empresa, ¿sí? No hay una empresa a la cual pretendemos conservar ni una fuente de trabajo que preservar o que se dependa, que el consumidor sobreendeudado esto no significa que no dé trabajo, pero no, lo que se protege es al propio sujeto que está pidiendo la tutela y no capaz que a los terceros, porque lo que está acá comprometido es la dignidad de la persona humana. La finalidad entonces es superar el sobreendeudamiento, pero producir una reinserción del sujeto, ¿sí? Y su fundamento es la dignidad de la persona humana. Por ende, el principio pro homine tiene que ser el que no solo guíe todos los procesos, pero que en este proceso se haga carne, sea el principal justificante del proceso. Y el bien jurídico protegido son los derechos elementales de la persona humana, que tiene derecho a trabajar y a percibir un salario digno, que si está totalmente destinado a pagar deudas pasadas producto de su sobreendeudamiento, no lo está cobrando. Un derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al esparcimiento, el derecho a la inclusión social de él y de su familia, el derecho a tener una vivienda digna. Y también a librarse de sus deudas y de pagar a los acreedores, porque esto está relacionado a su dignidad. No estamos hablando que queremos condonar las deudas. Ante la omisión legislativa, la realidad es que ha habido ordenanzas municipales, leyes procesales locales, soluciones pretorianas y múltiples proyectos legislativos, como ahora vamos a ver que hay hoy, que han entrado luego de esta crisis producto de la pandemia que estamos viviendo y que son los que me interesa llamar a la atención para ver qué podemos rescatar de cada uno y que alguno pueda ver la luz en algún momento. Fíjense que en realidad la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2011 tuvo una ley sancionada por la legislatura porteña que fue la 3958, que fue vetada por el entonces jefe de gobierno, que creaba un área específica dedicada a la atención de esta problemática y tenía hasta un concepto parecido al que estamos dando o analizando a través de esta charla. Se consideraba consumidor sobreendeudado a la persona física que se encontraba imposibilitada de hacer frente en forma suficiente con los ingresos que tenía cotidianamente o en forma habitual, ya sea con uno más acreedores, pero le agregaba el principio de buena fe, que es lo que yo les digo, siempre que la deuda haya sido contraída de buena fe. Primero, en nuestro derecho, el pilar es que buena fe se presume, y en el marco de esta situación se distorsionaba la figura de la buena fe, o se distorsiona la figura de la buena fe diciendo, consumió más de lo que podía. Y entonces ahí tenemos la idea de, bueno, pero tengo derecho a comprarme un aire acondicionado, tengo derecho, todos tenemos derecho a adquirir bienes y servicios, ¿sí? El tema es cómo hacemos frente a esas deudas y si el mercado no tiene una distorsión de precios respecto de la misma y a la vez si no hay cláusulas abusivas al momento de otorgarnos un crédito para consumir en alguna de las entidades que lo otorgan. Porque, a ver, seamos sinceros también, aquellos que podemos acceder al crédito, vamos a ir a un banco que tiene una tasa regulada, pero aquellos que no pueden acceder al mercado formal de créditos terminan en mutuales, y aquellos que ni siquiera pueden ir a las mutuales terminan en prestamistas, que ni siquiera tienen pautas que regulen la actividad ni las tasas de intereses usurarios que se cobran, y con eso tratan de atender sus relaciones de consumo. Entonces, para mí, considerar la buena o la mala fe, les vuelvo a decir, es un criterio que hay que abandonar. Si después hay fraude al momento de adquirir bienes para luego someterme a un sistema de refinanciación o de purga de los créditos, eso se analizará en cada caso en concreto, porque el fraude a la ley nunca será admitido y es justamente la herramienta que tienen los jueces para decidir aquel que se escapa del paraguas protectorio para violar normas y defraudar derechos de terceros, aplicar la normativa que realmente le corresponde o no darle la solución reparatoria, pero no decir de entrada si las obligaciones se adquirieron o no de buena o mala fe. Esto me parece que vedar la posibilidad de ingresar al sistema, ya sea administrativo o judicial, es tener un criterio prejuicioso en un inicio propio de aquel que tiene las posibilidades adecuadas para consumir todo aquello que desea, que quiere
y que tiene una educación adecuada, y no ponerse en el lugar del otro que nunca le alcanzó para adquirir aquello mínimo para sentirse digno, ¿sí? Porque ustedes me dirán, una persona va a ser más o menos digna por tener tal o cual zapatilla o tal o cual celular, y creo que en el marco de una universidad vamos a decir, y no, doctora, no voy a ser más digno por tener una zapatilla, pero tenemos que hacernos carne de aquellos que viven de otra manera, con otras reglas, con otra educación, y que quizás el anhelo de tener esa zapatilla los hace pertenecer o sentirse que pertenecen a un grupo social. Con lo cual se dan cuenta que esto está relacionado con la dignidad de la persona, con la posibilidad de reinsertarnos socialmente en un determinado grupo al cual queremos pertenecer. El fin de la normativa esta que se derogó en ese momento justamente era asistir al consumidor sobreendeudado, vigilar al mercado y generar un ámbito de convocatoria para poder negociar con los acreedores y el consumidor sobreendeudado las obligaciones de consumo que no podían ser atendidas, y de esta manera lograr superar la situación. Por otro lado, buscaba informar adecuadamente al consumidor. Entonces tenía un proceso de negociación de las deudas, pero también de información a los consumidores, publicando periódicamente, por ejemplo, quiénes eran aquellos que ofrecían créditos más adecuados, con menores tasas o con mejores condiciones. Pero como les digo, nunca vio la luz porque fue vetada por el entonces jefe de gobierno. En Mendoza, como no fue atendida esta situación, a nivel nacional, cansados de tener la problemática del sobreendeudamiento en sus tribunales y sabiendo que la ley 24.522 no era suficiente o no alcanzaba o no era idónea para atender la realidad del consumidor sobreendeudado, a través de la reforma del Código Procesal Civil y Comercial, llevaron como un sistema parecido a lo que tenemos el acuerdo preventivo extrajudicial en la ley de concursos y quiebras. Para mí, este sistema que tiene Mendoza no es adecuado por dos cuestiones. Sigue teniendo sus raíces en la ley de concursos y quiebras. Para mí es necesaria una norma que no tenga nada que ver con la ley de concursos y quiebras, porque el fundamento, como les digo, es diferente. Es buscar la reinserción social de la persona humana, buscando que se respete su dignidad y que pueda nuevamente volver a empezar. Este volver a empezar, que no significa condonación absoluta de deudas, pero sí que en un momento determinado se le diga, de acá en adelante empezás de cero, pagando lo que se pueda y también haciéndole notar a aquel proveedor que, especialmente de créditos para consumo, que ha entregado sus productos y sus bienes sin responsabilidad y otorgando un préstamo que sabía que no iba a ser satisfecho, hacerle reconocer que fue también responsable de ese sobregiro de la persona. ¿Se entiende? Entonces, esta persona humana que no realiza actividad económicamente organizada en Mendoza está sometida a un proceso parecido al acuerdo preventivo extrajudicial y que es caro, no sirve. Estamos ante un sujeto que le tenemos que permitir el acceso a la justicia gratuito. Primer punto. Y le vamos a exigir, por ejemplo, que haga las conformidades con firma notarial. No podemos. Le vamos a exigir que cumpla con recaudos parecidos a los del acuerdo preventivo extrajudicial, que son parecidos a los que se exigen para un concurso preventivo. No estamos simplificando mucho. Acá nada más que no le requiere libros de comercio ni la certificación contable, pero en todos los demás temas le piden exactamente lo mismo. Le vamos a pedir que publiquen edictos, este sistema que a propósito puse un ejemplo bastante viejo, de principios de 1900, que ya por hoy no sirve como manera de publicidad adecuada, le vamos a exigir que pague edictos. En realidad vamos a agravar su situación patrimonial. Va a estar más sobreendeudado que antes. Los efectos, sí, la suspensión de las acciones se pueden lograr, pero fijémonos que lo en realidad más potable que tiene este proyecto es que decir, si en realidad no se logra la homologación y no se logran los acuerdos con las mismas mayorías que requiere la ley de concursos, no hay quiebra, y en realidad lo que se va a tratar es de hacer una audiencia para renegociar. O sea, que el efecto no es la quiebra. En caso de que en realidad no se logre la homologación,
va a haber una mediación en el ámbito del juzgado. Y esto es lo que rescato. Esta mediación en el ámbito del juzgado. Ustedes van a decir, lo único, doctora, y les diría que casi lo único, porque vuelvo a repetir, aplicar productos que sirven para una situación absolutamente distinta, para una realidad absolutamente distinta, que tiene una finalidad diferente, no sirve. Puede ser lo cómodo, porque es lo que ya tenemos, pero tenemos que solucionar de una vez por todas esta situación. Prevé también este sistema un plan de saneamiento en el cual el juez se involucra. Y esta mediación junto a este plan de saneamiento es lo que me parece rescatable del sistema. Después están quienes dicen que el sistema es absolutamente inconstitucional, porque en definitiva rige para un sistema similar al de bancarrotas que ha sido delegado por las provincias a nivel nacional. Y como les dije, no trae por lo menos como solución ante el fracaso la quiebra. Y les voy a tratar ahora dos proyectos de manera muy rápida, diciéndoles las cosas buenas que tienen y las cosas malas para ver si estos proyectos que hoy están en tratativas y en consideración en el Parlamento Nacional sirven o no. Uno es un código, un código del consumidor, que tiene en el capítulo 10 regulado el crédito para el consumo y la tutela frente al sobreendeudamiento. Habla un principio que me interesa, es el del préstamo responsable, estableciendo que en realidad cuando hay un préstamo para consumo hay una cierta responsabilidad del prestamista, del proveedor, ¿sí? Y en este sentido establece ciertos principios del préstamo responsable que justamente están relacionados a que lograr que el proveedor no sea el responsable del sobregiro del deudor, que no entregue tarjetas de crédito o préstamos a tontas y a locas por el solo hecho de cubrir con una determinada meta de venta que le imponen a sus propios vendedores. Implica que deban asesorar y aconsejar adecuadamente conforme las opciones disponibles, que se evalúen los antecedentes crediticios, pero que se informe al deudor acerca de las necesidades concretas que tiene y su capacidad de reembolso. Todos estos principios de préstamo responsable, que acá los van a tener enumerados, específicamente tienen una que nos demuestra que no son deberes taxativos, porque en realidad le dice que tiene que adoptar toda medida que contribuyan a la prevención del sobreendeudamiento. Y en su caso, abstenerse de desplegar cualquier práctica que estimule o sobreestimule el endeudamiento excesivo del consumidor. Y la consecuencia de esto es que el riesgo y el costo en la financiación de los préstamos acordados, en infracción a este principio del préstamo responsable, van a ser soportados total o parcialmente por el proveedor del crédito. Esto significa que en caso de que no alcance el dinero, ya no va a interesar este principio, otro principio que tenemos que dejar de lado en los procesos de sobreendeudamiento, como es el de la par condicio creditorum. El par condicio creditorum o la paridad de todos los acreedores puede servir en el caso de un deudor que se dedica a la actividad mercantil, empresarial, como está establecida en la ley de concursos y quiebras, pero no sirve, y que ya les aclaro, hay una par conditio mermada hoy por hoy, pero que no sirve para atender esta situación, porque no todos los acreedores son iguales frente a la problemática del deudor, no todos se han comportado de la misma manera, y no todos son tan esenciales para que el deudor continúe y pueda reinsertarse socialmente. Fíjense, podemos tratar de la misma manera al prestamista que le otorga un préstamo sabiendo que lo está sobregirando y al cual el deudor recurre desesperadamente para a la vez pagar la tarjeta de crédito y poderse seguir sobreendeudando, que al proveedor que le ha fiado en su comercio de barrio, ¿podemos tratarlos exactamente igual? Por eso es que digo, la par conditio creditorum en estos procesos no sirve. Y yo digo, se va a tener que hacer cargo el proveedor que ha sobregirado, que lo ha sobregirado, que es responsable porque no le ha dado un préstamo responsable. ¿Qué significa que se va a hacer responsable? Y que probablemente en el caso de una prorrata o en el caso del momento de morigerar o condonar, va a ser el que va a llevar la peor parte. La definición del artículo 81 de la persona sobreendeudada es muy parecida a la que vimos al principio y tiene un proceso de prevención y saneamiento de la economía doméstica regulada en el artículo 82 que tiene dos caras. Una primera parte que es administrativa y otra es judicial.
El deudor puede recurrir espontáneamente a cualquiera de ellas, puede recurrir a la administrativa o a la judicial, pero si recurre a la administrativa, sepamos que también siempre va a terminar en lo judicial para que tenga determinados efectos. Tanto el proceso administrativo como el judicial comparten determinados principios, como el de la celeridad, el de la instancia de conciliación, el de la protección, ya no del crédito, sino del consumidor, tienen los mismos efectos de apertura, tienen los mismos requisitos de presentación inicial, y hay una propuesta siempre de saneamiento como alternativa ante el fracaso de la negociación. Propuesta de saneamiento que la va a tener a cargo aquel que va a estar a cargo del proceso. No el juez, sino aquel que el juez decida, en caso que sea un proceso judicial, que va a estar a cargo de la mediación y de la conciliación. Sepamos que para que este proceso administrativo, así como está en esta legislación, lo veamos en la práctica, va a requerir una reglamentación, porque así como está, no se va a poder implementar porque ni siquiera está establecida quiénes van a ser las autoridades de aplicación. Y como les digo, el principio del orden público de protección y de la protección especial al consumidor en situación de vulnerabilidad nos lo diferencia claramente del sistema concursal, porque justamente el fundamento es el respeto a la dignidad de la persona humana y de la familia. Lo que se busca entonces es prevenir riesgos, se busca que haya préstamos responsables, y ahí entonces se va a poner la mira más en el acreedor que en el deudor, y que cualquier remedio que se logre tenga sostenibilidad en el tiempo y sirva para el saneamiento, y no que en realidad termine siendo un salvavidas de plomo para este deudor que ha ido a recurrir al procedimiento administrativo o judicial. Se observa entonces que tiene que haber inmediatez, simplicidad, celeridad y gratuidad. Siempre esa solicitud del consumidor y los efectos tanto de la apertura de este procedimiento administrativo como del judicial va a ser impedir la promoción de acciones judiciales, dejar sin efecto las medidas cautelares que agredan el patrimonio del deudor o que afecten sus salarios y los honorarios que perciban, va a tener siempre una inhibición general de bienes y se va a suspender el curso de los intereses. Las propuestas pueden consistir en condonación total o parcial de las deudas, morigeración de los intereses, prolongación de los vencimientos, modificaciones de las condiciones de cumplimiento, con lo cual se van a meter en repactar condiciones de cumplimiento de cada uno de los contratos que haya celebrado el deudor o el deudor sobreendeudado. Y si es un acuerdo de pago que se llegue en sede administrativa, no necesita de homologación judicial. Sí va a necesitar de homologación judicial si lo que quiero es pagar parte de la deuda y quedar, descargar el resto de la deuda que no se logra afrontar produciendo un fresh start. Ahí va a requerir de homologación judicial. Después hay un acuerdo de liquidación de bienes que sí precisa liquidación judicial, porque yo puedo ofrecer pagar o que se liquiden mis bienes para satisfacer estas deudas, y también si fracasan estas dos posibilidades, que es el acuerdos de pago con los acreedores o la liquidación de los bienes para satisfacer a los acreedores, la posibilidad de un mecanismo de saneamiento impuesto, pero que precisa de homologación judicial también. La finalidad de este proceso va a ser la rehabilitación potestativa ante el cumplimiento total, parcial o liquidación de bienes. ¿Por qué digo rehabilitación potestativa? Y ya con esto les voy acercando la crítica que le tengo al proyecto. El proyecto dice, el juez podrá rehabilitar al deudor, el juez podrá liberarlo de las deudas que no pague. Si es potestativa, ya no tendría que ser una rehabilitación de pleno derecho. Fíjense que lo estoy sometiendo a un proceso en el cual está en inferioridad de condiciones o en una condición diferente a la que está la empresa. La empresa, salvo que se trate de una sociedad que quiebra, es rehabilitada al año de pleno derecho. Y acá el sujeto lo dejo bajo una rehabilitación potestativa. ¿Potestad de quién es? Del juez. Juez puede o no rehabilitarlo para haya o no cumplido total o parcialmente con los bienes. La finalidad también es la descarga de las deudas y de las clausuras de los trámites, es decir, que el trámite sea eficaz, rápido y que se clausure y de esta manera poder rehabilitarlo al deudor. También deja excluida, y esto sí me parece adecuado, las deudas alimentarias y las deudas por indemnizaciones por daños a la persona humana. ¿Qué son las críticas que le hago a este proyecto? Los requisitos de presentación no están enunciados, con lo cual lo dejo librado a cada jurisdicción.
Y acá tenemos un problema, vamos a tener que modificar todos los códigos procesales. O se va a terminar atando a la ley de concursos que no sirve, ya dijimos, para atender esta situación. Si no tiene cuáles son los requisitos de presentación, que para mí tienen que ser mínimos, y sin necesidad de tener en el ámbito administrativo el patrocinio jurídico y en el ámbito judicial lo tiene que tener, pero tenemos que hacer que intervenga el Ministerio Público de la Defensa, no sirve. Necesito que estén en la ley los requisitos de la presentación. ¿Por qué? Porque como va a ser potestativa de la autoridad de aplicación la apertura o no del procedimiento, de acuerdo se cumplan o no los requisitos, entonces esto va a ser justamente la primera dificultad con la que se va a encontrar el consumidor sobreendeudado, que dependerá de cada jurisdicción si es proclive o no a dejar que se reinserten socialmente, a que se recuperen los deudores sobreendeudados, cómo van a ser los requisitos que le van a imponer. No hay pautas acerca de la consideración de la admisión de créditos que pueden rechazarse. O sea, la autoridad de administración, es decir, la entidad administrativa o el Poder Judicial, llegado el caso, el juez, van a poder rechazar determinados créditos. Pero no lo dice específicamente la ley. Lo que dice la ley es que en realidad van a poder impugnar el acuerdo a aquellos que hubiesen sido sus créditos rechazados. Pero tampoco hay un proceso de admisión de créditos, de manera tal que si bien no quiero que sea igual que un proceso de verificación, tiene que ser algo expedito, rápido, de fácil consideración por el juez y de la entidad administrativa, también lo que quiero aclarar es que si no hay ninguna pauta, vamos a complicar el sistema. Después, el proceso tiene que tener carácter extintivo del pasivo insoluto en todos los casos, no solamente cuando el juez lo considera. En estos casos se habla de un fresh start de todas las deudas, y se deja, como les dije, exceptuadas las deudas de carácter alimentario o las provenientes de indemnizaciones por daños a la persona humana. Pero ojo, porque acá tenemos un problema. ¿Qué pasa con los créditos laborales? Ustedes me van a decir, pero doctora, ¿qué crédito laboral me está hablando? Estamos hablando de la posibilidad de que se presenten en estos procesos familias de clase media. Las familias de clase media tienen personas que trabajan muchas veces como empleadas domésticas en sus casas. Al no contemplar los adeudos o los pasivos relacionados al personal doméstico, les puedo asegurar que vamos a tener la posibilidad que entren dentro del Fresh Start. Y yo creo que tendrían que estar excluidos de la posibilidad de descargar estas deudas y no abonarlas si no alcanza. Las deudas salariales o que provengan de una relación laboral, de empleo doméstico, deben estar dentro de aquellas que no pueden ser consideradas pasivo insoluto sin satisfacer y por ende condonar. Deben satisfacerse sí o sí. No hay norma de la protección de la vivienda única, que para mí es el pilar que tienen que tener estos procesos, y encima no hay norma de protección de ningún bien, como sí tiene la ley de concursos y quiebras en el artículo 108. Es decir, que salvo la salvaguarda que haya alguna ley especial por la inembargabilidad de determinados montos de los salarios, o la inembargabilidad de determinados bienes, o el caso del bien de familia, o la ley especial que hay en la provincia de Buenos Aires para la vivienda única, puedo embargar hasta, por ejemplo, la indemnización que percibe el deudor por daños morales o personales efectuados a su persona, lo cual es inembargable en un proceso concursal. Por eso digo que esta norma, que no hay norma de protección de ningún bien, y esto es inadecuado. Lo pongo en una situación diferente al consumidor sobreendeudado, a la familia sobreendeudada, a la persona humana sobreendeudada, respecto de aquel que tiene un emprendimiento mercantil. Y como ya les dije, no hay rehabilitación de pleno derecho. Después hay soluciones programáticas que tiene este proyecto, y algunas como el derecho del arrepentimiento y de la posibilidad de pagar anticipadamente las deudas, que no vienen al caso porque creo que no son soluciones adecuadas para el momento que nos toca vivir. El otro proyecto que hay, muy rápidamente les digo, es el 1061. También es un procedimiento administrativo y de instancia judicial que tiene cosas buenas pero tiene cosas malas. Lo que tiene de malo es que hace el hincapié en la buena o mala fe ab initio de si son contraídas de buena o mala fe las deudas salariales. Vuelvo a decir, esto no es ni siquiera necesario que esté en la normativa, porque los jueces siempre tienen la posibilidad de analizar esta situación. Están exceptuadas las deudas alimentarias y las deudas de carácter empresarial. Esto significa que no va a poderse someter a este procedimiento por las deudas alimentarias y las deudas de carácter empresarial. Nuevamente no olvidado el personal doméstico. El personal doméstico está olvidado en todas las legislaciones.
Los principios son muy parecidos a los que vimos, pero uno que me interesa destacar es el de la oralidad. ¿Mm? Lo que tiene de bueno este proyecto, y me gusta, es que en el ámbito administrativo se da una solución, en el sentido de que se busca que personal técnico diga cuál es la mejor propuesta que tiene la posibilidad de hacer este deudor. ¿Qué significa? Teniendo en cuenta sus ingresos, ¿cómo es que puede pagar sin afectar el pago y la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar? Yo creo que la elaboración de un plan de saneamiento por la propia administración con técnicos adecuados va a ayudar a que se llegue a un acuerdo. Y también se prevé la posibilidad de imponerlo siempre y cuando, por supuesto, tenga la venia judicial, que eso es lo necesario, por eso les digo que hay una parte administrativa y una parte judicial. También tiene la suspensión de las causas, la suspensión de los intereses. Hay una instancia judicial cuando fracasa la instancia administrativa. Automáticamente, ante el fracaso de la instancia administrativa, la autoridad lo lleva al Poder Judicial. Pero esta instancia judicial requiere de la ratificación del deudor. Y el juez en este proceso va a dictar una sentencia con un plan de reestructuración de deudas. En definitiva, ¿en qué debe consistir una propuesta como las que estamos hablando para atender la realidad de las familias sobreendeudadas hoy en la República Argentina, pero que a la vez sea una norma que dure en el tiempo, porque como ya vimos, la venimos arrastrando? Hoy está invadida, el sobreendeudamiento es una realidad, nos invadió a toda la sociedad en general, pero durante los tiempos pasados fue una realidad que los tribunales tuvieron que solucionar pretorianamente. La propuesta del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal para personas físicas sin actividad empresarial es, digamos, una propuesta a considerar para atender la situación del momento de la pandemia. Nos habla de la liberación automática de toda retención a los ingresos que no sea mayor al 20%, que no se pueda afectar la vivienda ni el mobiliario de uso, ni los objetos afectados al arte o profesión, que haya una suspensión de todo desalojo y que los créditos con o sin garantía real, ya sea de inmuebles, sobre inmuebles o créditos personales, tienen que congelarse la cuota pagada a la última cuota que se pagó con anterioridad a la emergencia sanitaria y que no genere intereses moratorios por lo menos por 6 meses. A ver, yo creo que nos estamos quedando cortos ahora en los 6 meses porque vemos cuánto tiempo llevamos ya de aislamiento y cuánto vamos a obtener. Creo que 6 meses es un paraguas corto para la protección en cuanto a suspensión de las ejecuciones y suspensión de los intereses. También lo que quiero aclarar, no nos olvidemos que también estamos en el marco de un proceso inflacionario, que eso perjudica aún más todas las situaciones. En definitiva, las propuestas para un sistema más justo es un proceso que sea rápido, eficaz, que tenga una instancia administrativa, porque no podemos colapsar a los tribunales, porque los tribunales no solo atienden estas cuestiones, atienden también una problemática que se va a dar y que existe ya hoy por hoy y que va a venir a tribunales, que es la problemática de las empresas dadoras de empleo, la problemática de los concursos preventivos concursos preventivos y quiebras, la problemática de las minipymes, de las pymes y de las grandes empresas. Entonces, si saturamos los tribunales, sabiendo ya que tenemos casi un 90% de las familias sobreendeudadas, no vamos a encontrar una solución. A tribunales hay que ir cuando la solución administrativa no se alcanzó o cuando hay una disputa porque se morigeran intereses y no se acepta la morigeración, porque no se acepta el ingreso de un determinado crédito dentro del pasivo. Hay que ir como una instancia, digamos, de apelación y de solución en caso de que fracase la instancia administrativa. Por supuesto que el presupuesto subjetivo tiene que ser siempre la persona humana, el acceso al sistema tiene que ser absolutamente gratuito, tiene que haber una intervención de los dos ministerios, del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal, porque este es el verdadero acceso gratuito al sistema. En el proyecto que les comenté del código decía la debida intervención del Ministerio Público y no aclaraba de cuál. En realidad de los dos tienen que intervenir, porque el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa tienen visiones diferentes. El orden público de protección al derecho del consumidor lo va a garantizar el Ministerio Público Fiscal, pero la adecuada defensa y la defensa gratuita de estos sujetos sobreendeudados lo tiene que garantizar el Ministerio Público de la Defensa. Tiene que ser un sistema que proteja la vivienda única, donde haya una par condicio mermada.
donde exista sí o sí negociación, conciliación previa a cualquier paso liquidativo, donde las facultades morigeradoras de los jueces se apliquen con intensidad, con realidad, donde el juez no se sienta en este aspecto limitado para morigerar en pos de la dignidad humana. Tiene que haber un fresh-start automático con un restablecimiento personal, excluyendo las deudas alimentarias, por supuesto, las indemnizaciones por daños a la persona, y también las deudas provenientes de una relación laboral que se mantenga con aquellas personas justamente vinculadas con los trabajos domésticos en las familias sobreendeudadas. El trámite, para mi criterio, debe primar la oralidad, abreviado, simplificado y oral. Bueno, perdonen si fui sumamente veloz en mis palabras, pero el tiempo no me daba para mucho más y quería más o menos darles todo el panorama de lo que hay, de lo que no tenemos y de lo que podemos llegar a tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Boquín. Vamos a realizar 2 o 3 preguntas que ya las han realizado a través del chat, así que se las voy a leer. Si me aguardan un segundito. Martín Navajas hace una introducción bastante extensa y pregunta: 1. ¿No existe muchas veces una falta de lectura del juez o la jueza sobre la realidad económica actual? 2. ¿No será quizás como posibilidad la reforma de la ley incorporando la gestión fiscal en función de la ley del consumidor antes que un síndico que, como sabemos, tiene poco interés en este proceso porque generalmente hay poca plata? Bien. Son 2 preguntas distintas. La primera, en el Poder Judicial, como en el mundo abogadil, como en el resto de los magistrados, de los ministerios públicos, hay buenos y malos jueces, porque hay buenas, malas personas, hay buenos, malos profesionales. Si se interpreta o no la realidad, eso depende de cada juez. Ahora, lo que sí yo quiero decir respecto de este tema es que no hay legislación para que los jueces apliquen. La única que hay es la ley 24.522, que como les dije, no sirve para el sistema. Entonces, al cual estamos dando una herramienta que no sirve para que apliquen. Los jueces tienen que aplicar las leyes. Sí, tenemos un juez de equidad, perfecto. Pero entonces tiene que inventar un proceso para estos sujetos. Entonces, más que decir, el juez no ve la realidad, y habrá jueces que no ven la realidad, pero el que la ve, ¿qué herramienta le ha dado el poder legislativo para que atienda esta situación? Porque los jueces no están para dictar leyes, los jueces están para aplicarlas. Entonces, yo digo, sí, puede haber jueces que no vean la realidad. Y con esto no estoy haciendo una defensa de los jueces porque me encargo de decir, lo decimos en los dictámenes, nos cruzamos en los dictámenes, en las sentencias con los jueces. Cuando no están ellos de acuerdo conmigo, yo no estoy de acuerdo con ellos. Pero digo, no tenemos norma. Pero no tenemos norma desde el año 1994 y la realidad del sobreendeudamiento en la Argentina no es de ahora. Ahora, por supuesto que, como repito, nos ha invadido. ¿Tenemos noción de que estamos diciendo que casi el 90% de las familias argentinas están sobreendeudadas? Esto significa que todos estamos sobreendeudados. Todos los que estamos en este chat probablemente estemos sobreendeudados. Entonces, si no le damos una herramienta, el juez no es que no ve la realidad. ¿Qué aplica? ¿Inventa algo? Entonces cuando invente algo le vamos a decir que o falló contra ley, o sin ley, no, porque hoy lo que tiene es la ley de concursos y quiebras para sanear. Porque la ley de concursos y quiebras no es que excluye a estos sujetos. La ley de concursos y quiebras los incluye, y ese es un problema. Porque hoy al incluirlo le tengo que aplicar esa ley. Entonces, si viene un sujeto y le pide la quiebra, ¿qué le va a decir el juez? No le decreto la quiebra porque es una persona sobreendeudada. Y entonces van a apelar. Y si la Cámara le dice lo mismo, van a ir a la Corte y le van a decir, me está denegando el acceso a la justicia, me está negando la posibilidad de reclamar mi crédito. Si le dan, si decreta la quiebra, ¿y entonces qué le vamos a decir al juez? No lo desapodere de estos bienes, que está específicamente previsto el desapoderamiento. Por eso digo, a ver, los jueces dictarán, pero ¿qué necesitamos nosotros? Los jueces no están para dictar soluciones pretorianas, porque así como se aplaude la solución pretoriana, también se puede estar de desacuerdo con la solución pretoriana. Acá se necesita una ley. Entonces, para mí, lo primero que hay que hacer es motorizar estos proyectos y los que vengan, porque hay otro proyecto más, que a mí es en realidad el que más me gusta, pero lamentablemente se sigue afirmando
en parte del sistema concursal. No les hablé de los proyectos que hay uno de MOSI, que hablan del consumidor sobreendeudado, que hablan, perdón, de la persona humana sobreendeudada, pero los insertan en la ley de concursos y quiebras. ¿Por qué no le hablé de eso? Porque a mi criterio no sirven. No lo quiero dentro de la ley de concursos y quiebras, pero no porque Gabriela Boquín no los quiere, porque me parece que los fundamentos de una legislación y otra son distintos, de una normativa y otra son distintos, y vamos a copiar por analogía, porque el juez tiene derecho a tomar normas análogas del mismo cuerpo normativo, que no son solución para el sistema. Después, lo del agente fiscal y lo de la sindicatura. Acá tenemos o sea, yo creo que en este sistema no es para trabajarlo con síndicos propiamente, son conciliadores, son personas que también se especialicen en el tema del derecho de consumo. Capaz que este no es un tema tanto de personas preparadas en la materia del derecho comercial y del tema falencial. Necesitamos personas que sepan un poco de sociología, de comportamiento de las personas frente al consumo, de psicología. Me gustaría que esos cuerpos técnicos en el ámbito administrativo que preparasen esa pauta de saneamiento o ese informe de saneamiento o ese plan de saneamiento tenga un poco de cada componente de cada profesión. No es un tema de hacer las cuentas nada más, ¿sí? Porque este sujeto llegó a esta situación por algo. No estamos hablando del sujeto que llega a esta situación producto de la pandemia. Estoy hablando de una norma para que continúe en el tiempo, ¿no? Porque hoy claramente todos estamos cayendo en este sistema por fuerza mayor, o la mayoría. Pero ¿qué pasa con aquel que no es por razones de fuerza mayor? Porque tomó malas decisiones a la hora de consumir. Si no tenemos una educación adecuada, tenemos que, hasta que logremos que ingrese en nuestra currícula un plan que realmente incorpore la materia para estudiar y ser consumidores responsables, en el momento a la hora de hacer un consumo responsable y sustentable, hasta que llegue esa hora y salgan nuevos ciudadanos con esta escala de educación y esta pauta educativa, vamos a tener que solucionar el problema en el ámbito administrativo de solución de conflictos. Y entonces, si es un síndico, no me parece que el síndico sea la persona adecuada. Si es el agente fiscal, si como agente fiscal usted está hablando del fiscal, yo le voy a decir que no. ¿Por qué? Porque el fiscal, la función que tiene es un control de legalidad, del orden público y de protección del colectivo vulnerable, pero como protección de la dignidad de la persona humana, porque están comprometidas las cláusulas de tratados de derechos humanos y nuestra Constitución Nacional. Pero después, cuando llega el momento de la discusión de cada uno de los contratos y de cada una de las obligaciones, se necesita alguien que esté más allá del control de la legalidad, ¿sí? Yo creo que capaz podría ser el Ministerio Público de la Defensa. Y si no es el Ministerio Público de la Defensa, porque también se va a ver desbordado, generar conciliadores para esta rama. Lo que pasa es que tenemos que aplicar inmediatamente esto. Entonces yo creo que acá, en una primera instancia, no les miento, sí, vamos a hacer un poco todos, van a ser un poco los fiscales, van a ser un poco los jueces, hasta que se logren armar listas de conciliadores adecuadas, hasta que se logre formar a esos conciliadores en esta instancia para la negociación. Pero fíjense, el fiscal que está controlando la legalidad y que no haya fraude, no puede estar inmerso en la defensa directa de un consumidor, ¿se entiende? De un solo consumidor, en relación, porque ojo, esos proveedores a la vez también pueden ser consumidores de otros, y en esa relación no tan paritaria, porque es asimétrica el consumidor con el proveedor, puede haber un desfasaje, pero ojo que también yo tengo que tener en cuenta que aquel proveedor que no le pago no siempre es la gran entidad bancaria, no siempre es el prestamista, capaz que estoy hablando del comercio de barrio. No me parece que sea la función del fiscal, capaz que sea un Ministerio Público de Defensa, porque es más el rol de un mediador, de un conciliador, de un abogado, de un contador con estas instrucciones, digamos, que tenga instrucción acerca de conciliación y mediación, no propiamente la función de los síndicos concursales. Perdón que haya sido tan larga la respuesta, pero la pregunta era importante y tenía dos aristas
Bueno, primero muchas gracias y te leo otra consulta, Gustavo. El artículo 42 de la Constitución Nacional, el principio protectorio, sirve para protección del usuario de buena fe. El artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, el artículo 1094 del Código Civil Comercial, regla indubio protector, normas más favorables, condiciones más beneficiosas. ¿Esto puede servir o no alcanza además de la valoración del juez en estas circunstancias? A ver, es un poco lo que dije recién y lo que dije a lo largo de toda la charla. Tenemos todos estos principios protectorios, pero no tenemos un proceso. El juez no puede inventar un proceso. El juez no puede decir, bueno, a ver, porque no es que no tenemos proceso, vuelvo a repetir, tenemos un proceso para el sobreendeudamiento, que es la ley de concursos y quiebras. El ejemplo que puse, viene un proveedor y le pide la quiebra. ¿Qué va a decir el juez? No le decreto la quiebra porque en realidad este sujeto está sobreendeudado producto de sus relaciones de consumo y entonces está comprometida la satisfacción de sus necesidades básicas y la dignidad de la persona humana. No va a poder decir eso, porque la ley lo que le dice al juez es que en ese caso tiene que decretar la quiebra. Y no es una valoración que puede hacerla el juez apartándose de lo que dice la norma. ¿Se entiende? Entonces, no sirve esto, no sirven estos principios, no es que no sirven para tratar el sobreendeudamiento. Sirven para que tenerlos como ejes para hacer un proceso adecuado para el sobreendeudamiento. ¿Sí? Lo peligroso de esta cuestión es decir, bueno, quiero una norma tan genérica que abarque todo. Sí, puede ser una norma genérica, pero de tan genérica que directamente no tenga un proceso adecuado. En el Código Procesal Civil y Comercial tampoco. En la única provincia que hoy tendría un proceso sería la de Mendoza. Pero no nos sirve, no nos alcanza con esto. No, necesitamos normas adecuadas, porque vuelvo a repetir, no hay proceso adecuado, pero no es que no hay proceso. El proceso de la ley de concursos y quiebras, lamentablemente. Y ese es el que no sirve. Ese es el que no sirve para la situación. Muchísimas gracias, Gabriela. Le voy a pasar la palabra a la doctora María Fernanda Vázquez. Doctora Vázquez. Bueno, quería agradecerte, Gabriela. La verdad que tu exposición ha sido clarísima, realmente oportuna para el momento que estamos transitando. Y estaba justamente prestando atención a la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cuánto esto va a influir ahora respecto de la feria y la reanudación de la actividad en las cámaras comerciales. Esto, bueno, no sé qué opinión te merece y me parecía un tema como para ir cerrando la exposición. Bueno, en realidad, ahora que esta semana ya tenemos, digamos, levantada la feria extraordinaria, no los plazos, en el ámbito de las cámaras, ¿no? En donde a mí me toca actuar, así que sé que en ese ámbito nos estuvimos preparando porque estuvimos trabajando, me consta que las salas estuvieron trabajando porque me notificaban las resoluciones, con lo cual, y yo sacaba también los dictámenes, así que estamos preparados para lo que venga, pero el Poder Judicial y el Ministerio Público tiene una estructura hoy por hoy para tratar las cuestiones en tiempos ordinarios. Las cuestiones de crisis en tiempos ordinarios. Estos son momentos extraordinarios. Entonces, ¿qué va a pasar? Y no sabemos qué va a pasar. Creo que nos estamos preparando todos para trabajar mucho y dando lo mejor de nosotros, pero vuelvo a repetir, necesitamos soluciones legislativas, porque uno puede teorizar mucho, pero después llegado el caso concreto, para que los procesos no sean nulos, para que no terminen justamente tramitando en perjuicio de los propios ajusticiables, tienen que tener normas claras, ¿sí? Entonces sí, va a ser un tiempo difícil, de mucho trabajo y muy intenso, pero bueno, aquí se estará, y estaremos todos aquellos que tenemos que responder como magistrados y funcionarios ante la nueva realidad que nos toca vivir. Y bueno, veremos, es hacer futurología. No cabe duda que va a haber un incremento de trabajo, no cabe la menor duda. Bueno, a nuestra expositora,
agradecerle y seguramente te vamos a convocar próximamente, porque este tema, así como otros que tienen que ver con esta problemática, son de gran interés. Saludar y felicitar a los más de 170 asistentes, y especialmente estoy viendo a muchísimos queridos profesores de la facultad, veo muchos auxiliares, muchos profesores adjuntos, pero especialmente estoy viendo a muchos queridos profesores titulares de cátedra. Estoy viendo al doctor Barreiro, al doctor Altieri, al doctor Pascal, al doctor Balonas, al doctor Gabriel Díaz, al doctor Chipinti. Realmente han sido muchos los profesores que nos están acompañando, a quienes también agradezco la presencia, por supuesto, al equipo de la facultad, al equipo de gestión, al equipo de extensión universitaria que ha llevado adelante esta actividad. De modo tal que nuevamente, con muchísimo afecto, en nombre de nuestro rector también, del doctor Diego Molea, que nos ha acompañado en la apertura, saludo a todos, a todas, agradeciendo la presencia y saludando con mucho afecto a cada uno de ustedes. Que tengan una muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.